Hola, ¿cómo están? Soy Guille Petrocelli. En este video vamos a hacer un anillo que se llama cabullón. Lo vamos a encamisar y lo vamos a tener completo. Presten atención a lo importante que sigue siendo la geometría dentro del trazado de la joyería. Empezamos con nuestra chapa de 1 milímetro, haciendo una L perfectamente rectificada. Corroboramos el ángulo con escuadra y si no tenemos escuadra podemos hacerlo con la punta de una regla metálica. Ponemos el ancho que vamos a usar en nuestro anillo y con esta cuenta sacamos el largo de cinta que vamos a usar. Marcamos con el calibre el largo y ya podemos cortar la chapa final. Si no pueden hacerlo con tijera, háganlo con sierra. Aplanamos bien la chapa, rectificamos las medidas que acabamos de marcar y empezamos con la parte de geometría. Trazamos la cruz, la mitad del largo a lo ancho y la mitad del ancho a lo largo. De la mitad del centro, marcada a lo ancho, le vamos a dar 10 milímetros para cada lado y los vamos a trazar con una punta de trazar. De la mitad del ancho marcado a lo largo, le vamos a dar 2 milímetros y los vamos a unir con la punta de cada marca de los 10 y 10. Eliminamos los triángulos que quedaron cortando por fuera de las líneas. Recuerden que todo el dibujo tiene que quedar siempre a la vista. De esta manera ya podemos recoserlo para poder doblar, presentar y soldar. El presentado tiene que ser perfecto, no tiene que haber diferencias ni de altura ni tiene que estar desplazado. Nos aseguramos que el anillo no se va a cruzar. Ya blanqueado, mandrilamos, comprobando en el mandril que no hayan luces ni de un lado ni del otro. Con lima grano medio vamos a generar una especie de V corta sobre los dos laterales. Pasado esto, hacemos un bisel en los dos cantos del anillo. Estos biseles son para favorecer el siguiente paso, previo recocido. En el cubo de domo, tomando una válvula y lubricando con vela, lo vamos a colocar bien recto y golpear firme con el martillo 4 o 5 golpes por lado y vamos a sentir cómo va doblando el material. Como vemos, levanta y embute. Para volver a redondearlo con una trafila apoyada bien de plano sobre el mandril, golpeamos para redondear y volver a darle la forma. Si fuera con martillo podríamos abollarlo. Con una chapa de 0,40 vamos a hacer la camisa. La camisa puede hacerse antes o ya hecho el cabullón. Con el martillo puesto paralelo al mandril, mandrilamos. Comprobamos la medida y de un lado tiene que quedar un poquitito más chico que del otro. De esa manera va a entrar bien acuñado sobre el cabullón. Rectificamos la camisa y luego rectificamos el cabullón, los laterales y el interno. De esta manera nos aseguramos que no van a haber luces para rellenar en la costura que tenemos que hacer. Recosemos ambas partes para que en la soldadura de costura no pongamos en riesgo tanto la soldadura de la camisa como la del cabullón. Para encamisar tiene que entrar bien a presión, acuñando. El lado más chico entra sobre el lado más grande del cabullón. De esa manera va a entrar acuñando, va a entrar apretado. Ya recocido podemos soldar
fácilmente sabiendo que no hay luces sobre ninguna de las dos costuras. Dejamos enfriar sobre el taz y en su defecto sobre el mandril, no enfriado en agua. Podría explotar. Ya blanqueado, cortamos el excedente de camisa, dejando un pequeño margen que vamos a eliminar con lima. Emprolijamos absolutamente todo y pasamos al esmeril. En este punto no deberíamos dejar ningún defecto. El interno lo hacemos con una gomita abrasiva. Hasta acá tenemos la base terminada. Hasta acá llegamos con la base del cabullón. Ustedes pueden aplicarle cualquier tipo de decoración. Pueden ponerle piedras, virolas, grifas, hacerle calados, texturas, lo que ustedes quieran. En el próximo video vamos a hacerle una cintura de piedras y un poco de grabado para que tengan alguna noción de lo que se le puede hacer. Gracias.